Saludos, estimados amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua. Esta noche comenzamos con el programa número 40 y vamos a continuar con el tema de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Vamos a ver algunas actividades culturales de ellos, algunas ceremonias, y vamos a profundizar más que nada en su situación económica, política, social y cultural. ¿Qué es lo que está pasando con la influencia de la cultura anglosajona sobre los pueblos indígenas en los Estados Unidos y en otras partes de América Latina también? Esta noche contamos con la presencia del doctor José Israel Alameda, catedrático de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches, José Israel. Saludos a ti y a los invitados que tienes por ahí, que va a ser, yo creo que va a ser esta noche una velada muy buena. Gracias. Les presento también a don Pascual Jackson, que es del pueblo cachiquel maya de Guatemala, pero está radicado en California y está desarrollando junto a otros compatriotas un centro de sanación para la población indígena maya que reside allá en su área de la bahía. Buenas noches, don Pascual. Buenas noches, con gusto aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y también nos acompaña una querida amiga de muchos años que hemos trabajado juntos en los encuentros indígenas. Nos conocimos para allá, para el año 1999, por allá más o menos. Lidia Donis. Lidia es de origen guatemalteca, reside hace años en los Estados Unidos, pero también es danzante de la danza azteca mexicana, porque ella también siente gran afección por ese pueblo indígena hermano, y tiene un grupo de danza allá en California. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, saludos a todos. Es un placer estar aquí entre amistades y pues muchas buenas noches a todos. Gracias a ti también. Bueno, vamos a comenzar ahora viendo un primer video que, como les prometimos la vez anterior, que vimos otros videos muy importantes, pero esta noche vamos a ver un primer video que es sobre el nombramiento de lo que se llama en la cultura lakota un nashá. Nashá es un jefe lakota, pero es un jefe familiar porque las tribus lakota se dividen y desde hace muchos siglos se dividían en familias. A la familia se le llama en idioma lakota el tiwaje, la familia inmediata. La familia extendida se le llama el tioshpaye. Y entonces, cuando yo estuve allá hace varias semanas visitando a mi familia adoptiva, fui precisamente para el nombramiento de jefe de familia de Nashá de mi hermano adoptivo Remy Bolígol. Así es que vamos a ver primero ese video para que ustedes vean lo bonita que es esa ceremonia. Adelante, Freddy.
If you want to come out and shake his hand, all the family members, Teospa, Tiwahe, Chukata Upo, come on out to the center. We have a new Nacha for the Teospa, Tiwahe, Anukasa Chopa. And today's a special day for all of us today. It means a great deal. We're bringing back our Wola Koto. And this is one way of how we do it in our ceremonies. So this man out here is a new Nacha for the Teospa Tiwahe Enukasa Chopa. And from this day forward, he's known to us as the Nacha Enukasa Chopa. So we're going to sing the song, the Nacha song. We want everybody to start walking around slowly, then we're going to start dancing. Estimados amigos y amigas, ya vieron la ceremonia. Es una ceremonia muy sencilla, donde un jefe, un Nasha, que es como se llama en Lakota, de otra familia, le adjudica, le pone el plumacho al nuevo jefe de esta familia, que se llama la familia Bald Eagle, porque su padre murió ya hace algún tiempo y entonces él está ahora heredando la posición de su padre como jefe de la familia, tanto del Tiwaje, que es la familia inmediata. Si vieron ahí a una señora blanca, esa es su señora madre, se llama Josie Bald Eagle, y él, aunque se ve blanco, porque es bastante blanco, heredó bastantes rasgos culturales y étnicos de ella, pero su padre es totalmente Lakota. En otro momento yo le presento alguna foto de su padre para que ustedes la vean. Entonces quiero algunos comentarios. Lidia, si tú quieres hacer algún comentario sobre qué te pareció, tú conoces a la familia, has estado allá, si puedes hablar algo sobre eso. Sí, pues primeramente solo quiero nombrar a Chief David Bald Eagle, que fue un líder que no tan solo trabajó para la gente Lakota, pero también trabajó para unir a la gente indígena de Latinoamérica y todos los indígenas de este continente. Su trabajo es numeroso, ha trabajado en diferentes plataformas, pero como intérprete para él fue un tesoro poder traducir sus palabras, las enseñanzas, la manera en que él miraba a las situaciones y cómo podríamos trabajar juntos como indígenas. Y al mismo tiempo también ver a Remy, que algo que él platicó que quedó mucho conmigo, que él dijo, es importante que como indígenas salgamos de donde estamos para cultivar experiencias, cultivar educación, pero lo más importante es regresar a nuestros lugares de vivienda, a los lugares, o tratar de mejorar a las personas indígenas locales. Entonces, para mí, pues me dio mucho sentimiento porque pues Chief Bald Eagle siempre está en mi corazón, está aquí en mi altar con todos mis antepasados, y también Josie Bald Eagle, que cuando uno platica de familia, de adopción y de amor no condicional, eso es lo que vemos con los tribus Lakotas, que nos traen, nos invitan y nos recuerdan que tenemos un lineaje de ser familiares por mucho, mucho tiempo. Gracias, Lidia. Don Pascual, adelante si usted quiere hacer algún comentario. El micrófono es suyo.
Pues gracias. Yo creo que es un honor conocer la interioridad de otras culturas, porque esta es una interioridad de las culturas. Y quizá yo no conozco a estas personas o a estas familias, pero entiendo que el desarrollo de sus culturas, que todavía lo mantienen a pesar de las los muchos procesos de etnocidios que han pasado también los pueblos indígenas de aquí, especialmente los Lakotas, que han sufrido mucho desde el establecimiento de las colonias aquí, desde el establecimiento de las repúblicas aquí. Los pueblos indígenas siempre han sufrido, pero pero lo grande es cuando la gente mantiene sus culturas, mantiene la esencia de sus culturas, que son sus ceremonias, la parte espiritual de sus vidas, la parte espiritual de sus culturas. Eso es grande, eso es de valorar y es muy grande al, ah, al hacer publicar estas ceremonias o estas enseñanzas también, porque da el seguimiento para el entendimiento de la juventud, que es lo que tenemos que preocupar, dejar esas enseñanzas a los jóvenes. Gracias, don Pascual. José Israel, si tú quieres hacer algún comentario, ¿qué te pareció la ceremonia? ¿Habías visto algo de eso? Pues realmente nunca había visto algo similar. Estoy conociendo ahora, aunque no lo crean, el pueblo indígena, los pueblos indígenas, especialmente de los Estados Unidos. Precisamente te dije de hacer el programa precisamente para levantar esa información. Una de las cosas que a mí me trae a colación es el respeto que estas tribus le dan a sus antepasados, a todo el linaje religioso, espiritual. También traen el aspecto de cómo han logrado sobrevivir dentro del marco de la colonización de los Estados Unidos, que ha tratado de arrasar el anglosajón, el blanco, ha tratado de arrasar cualquier tipo de enseñanza, cultura de esta naturaleza del pueblo indígena. Una de las cosas que me trae, obviamente, a mí también, es como yo soy músico, hay cosas los símbolos, ¿verdad?, que surgen de esas ceremonias. Toda sociedad tiene una ceremonia. Cuando se casa hay una ceremonia y alegría. Cuando nace un hijo, cuando cumples años, y siempre hay una fiesta y hay un cántico. El cántico me estuvo bien interesante porque una de las cosas típicas de casi todas las culturas es el tambor, es el bombo, algún tum, 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 tum. Recuerda, yo soy músico. Entonces, todavía en nuestras orquestas modernas, tú escuchas el tambor, tum, 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 la tambora, la conga. Entonces, esos son símbolos africanos y símbolos que vienen de las culturas indígenas. Otra de las cosas de ese simbolismo es obviamente el cántico. Se canta. ¿Qué estaban cantando? Pues obviamente no lo sabría qué es lo que decían, pero obviamente hay un canto como elevando una plegaria hacia algo arriba, ¿verdad? Para darle buenas dichas y buenas venturas a ese nuevo jefe. Otra cosa, el color rojo. Casi siempre el color rojo está en todos lados y casi siempre en las banderas de los muchos países del mundo simboliza la sangre. Yo vi, obviamente, la mayoría de ellos vestidos, él encima de una alfombra roja, luego se la levantan la alfombra y se la ponen por encima. No sé cuál es el simbolismo de esa alfombra, especialmente de ese color, pero es obvio que lo que están tratando es de mantener
íntegro esa ceremonia que viene de una cosa mayor que es su cultura indígena. Y eso es lo que ha tratado, y eso es lo que hace grande, para mi modo de ver, después de que, igual que los puertorriqueños que hemos recibido cantazos tratando de endoctrinar, aculturar, mover la cultura hacia otro, a la anglosajona, muchos todavía resisten eso. Claro, ahí muchos de ellos hablan inglés, ya tuviste allá las guaguas Trooper y las Pathfinder, pero fundamentalmente la esencia de esa, ya no está el caballo ni el, ¿verdad? Pero cambió el mundo, cambió la tecnología y ha cambiado, pero la esencia fundamental de lo que es la creencia de tu sociedad, de tu cultura, está impermeable ahí. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Excelente comentario, José Israel. Bueno, básicamente cuando ellos cantan, utilizan el tambor como instrumento, ¿verdad? Musical. Son varios los cantantes. Generalmente hay uno que dirige, que en este caso es Amos, que es el esposo de una de las hermanas de Remy. Y esos cantos son cantos sagrados porque le cantan a las deidades de ellos. Por ejemplo, cuando ellos decían Tunkashila, que casi no se entiende bien, pero como yo he estado tanto tiempo con ellos, lo sé. Tunkashila es la deidad suprema de ellos. ¿Ok? Y entonces ellos ese canto se lo dedican a Tunkashila para que bendiga a Remy. Porque la posición de Remy ahora, dentro de la familia, no solo es un jefe, es además un consejero. Y toda la familia, desde los niños hasta los que son mayores que él, no importa, están obligados, entre comillas, en el sentido tradicional, no en el sentido punitivo, sino en el sentido tradicional, hay una cierta deferencia y una obligación de ir donde él a consultarle cosas, situaciones y problemas de la familia. Y él tiene la responsabilidad, que eso es parte de sus funciones como jefe, como Nashá, él tiene la responsabilidad de darle guía y orientación la mejor que él pueda a la familia. ¿Ok? Vamos a ver ahora brevemente otro video, el video número 5. Yo solamente voy a hacer unos comentarios breves de ese video porque quiero que ustedes vean lo importante que es para mí ser parte de esa familia. Y en esta ceremonia a mí se me entregó una pluma de águila porque el padre de Remy, Dave Boligol, el jefe Boligol, me había adoptado a mí en el 2006 como su hijo. Ellos tienen unas tradiciones muy bonitas y una de ellas es que cuando ellos sienten alguna empatía con una persona, ellos tienen la tradición y la capacidad de adoptar a esa persona como hijo, como hermano, como familia. Y yo fui adoptado por el jefe Boligol y eso quiere decir que para los efectos del pueblo Lakota, yo soy Lakota también. Cuando yo voy allá, ellos me tratan como un hermano y eso es un compromiso para toda la vida. ¿Ok? Entonces quiero mostrarle esta ceremonia breve porque la pluma que me regaló mi padre adoptivo se me perdió con el huracán porque el huracán María me destruyó mi casa y se perdió. Y entonces ahora cuando yo fui, pues tuve la dicha de recibir no una, sino 2 plumas y le voy a explicar posteriormente. Así que Freddy, por favor, el video. I think it's important to talk about why we do this. This decision was made by the family, and I think I talked about it a little bit last night, but I wanted to let everybody know that Wakaha doesn't represent me, it represents everybody. And the road ahead of me is shorter than the road that I've already traveled. And all of you young men, it is important for you to understand the importance of this event, because one day
the family will put this on you. Bueno, ya vimos ese video y en ese video fue que, como yo le expliqué, la pluma que me regaló mi padre adoptivo se me perdió con el huracán María. Y entonces mi madre adoptiva, que es Josie Boligo, la mujer blanca que ustedes ven ahí, pues ella, yo le conté la historia cuando estuve en la casa hace unas semanas atrás y ella me dijo, pues yo te puedo ayudar. Yo no le pedí la pluma y ella fue a su cuarto y abrió una caja donde ella tenía varias plumas guardadas y esa era la primera que estaba. Y resulta que esa es una pluma del plumacho de mi padre. Y entonces ella me la regaló y pues yo me la traje para acá, pero tengo que advertir que está prohibido a personas que no son indígenas, está prohibido usar de alguna manera esas plumas de águila. Son varios años de cárcel y multa del gobierno federal. Pero como para todos los efectos familiares, yo soy ya Lakota, yo sí estoy autorizado y además tengo un documento donde se me autoriza a utilizar esas plumas. Así que digo esto para que todo el mundo lo sepa. ¿Está bien? Bueno, Freddy, vamos ahora a ver el video número 6 para luego entonces comentarlo. ¿Está bien? Adelante. Estimados amigos y amigas, aquí pueden ver ustedes esa siembra de maíz tan extensa. No se pasó todo el video porque es muy largo, pero eso es una siembra que yo estuve varios minutos viajando en el automóvil y grabando esa siembra de maíz. Hacía mucho viento en ese momento, pero el problema es que esas tierras están dentro del territorio indígena que los Estados Unidos llaman reservaciones y esas tierras son de ellos, pero están usurpadas y usufructuadas por granjeros blancos, por compañías blancas, que vamos a ver más adelante una de esas compañías en el propio territorio indígena, y a ellos no les permiten sembrar, a los pueblos indígenas no les permiten sembrar. Y están sumidos en una miseria, en una pobreza terrible, con problemas de adicción a drogas, de alcoholismo, de enajenación social. Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? En los próximos videos también, pero le voy a pedir a don Pascual que como él ha tenido mucha experiencia con eso, que nos hable sobre esa situación, así como en su pueblo de Guatemala, de donde él es originario. Adelante, don Pascual. El problema que está en el área del pueblo Lakota es similar a los problemas que hay en el área maya, que hoy se conoce como Guatemala. Guatemala no era un nombre que es maya, no, es un nombre que crió el blanco cuando llegó. Apenas entendía parte de las palabras mexicas y mayas, entonces lo compuso y es una palabra que casi no tiene ningún significado para nosotros. La palabra Guatemala no existe significado, pero es el área maya en sí, es el centro del área del pueblo maya. Entonces, lo que pasa ahí en los sembrados de maíz, recordemos que el maíz es una semilla que viene del área maya, nació del área maya de hace cientos de años, yo diría unos 2000 a 3000 años o más, porque en la historia del pueblo maya, el maíz está antes del ser humano, está antes de nacer el ser humano. Una de las historias muy fuertes que existe en el área maya, del pueblo maya, es que nosotros los mayas fuimos construidos del maíz. Entonces, ese maíz que vemos ahí, que sí da mucha tristeza al ver
que es un territorio Lakota, pero están las manos otra vez del blanco ahí. Está otra vez las manos que no quiere quitar sobre los pueblos indígenas. Y cuando las manos del blanco y cuando las manos del colonialismo están sobre nuestros pueblos indígenas, hay enfermedad, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay problemas de extrema pobreza. Ya, eso es lo que pasa en los pueblos indígenas del área maya. Hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades raras que hasta ahora es un poco, es difícil tener, que casi los curanderos, los ancianos, nuestros guías espirituales, tienen que pasar mucho tiempo para estudiar cuáles son los remedios, cuáles son las medicinas que se puede, que se puede contrarrestar esos problemas. El caso del área maya, por ejemplo, con la pandemia, cuando inició la pandemia, solo estaba ese problema en las áreas urbanas, en las ciudades blancas, pero después del año, el año que pasó, casi a finales del año que pasó, llegó a los pueblos indígenas, llegó en las comunidades de pueblos indígenas, pero gracias al gran espíritu que ya nuestros curanderos, nuestros guías espirituales ya han estudiado cuáles son los remedios que se puede tomar y dar a la gente. Por lo mismo, digamos, sí se murieron gente, pero no digamos que arrasó totalmente a las comunidades. Porque gracias también que la espiritualidad de los pueblos indígenas todavía sigue siendo fuerte y el conocimiento sobre la medicina se ha reactivado un poco más, entonces hizo para que no se murieran muchas personas. Pero el abandono, pero el problema de responder económicamente a los pueblos indígenas en el área maya sigue siendo igual, sigue siendo pobre, sigue siendo limitado, sigue siendo visto los pueblos indígenas como personas de segunda clase, como personas que no tienen mucho valor. Eso es lo que yo entiendo y me imagino que eso es lo que está pasando en el pueblo Lakota. Por eso están esos sembradíos de maíz, pero no son de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, don Pascual. José Israel, si tú quieres hacer algún comentario sobre eso, adelante. Sí. Desde que uno estudia economía se da cuenta del valor cultural y el valor gastronómico que siempre ha tenido el maíz en los pueblos indígenas. De hecho, en los pueblos indígenas el maíz fundamentalmente ha representado no solo un alimento imprescindible, sino que guarda relación con su identidad, con su cultura. En Colombia, por ejemplo, mucha gente de las tribus indígenas dicen que son hijos del maíz. Son gente que surgen del maíz o hombres o mujeres del maíz, lo cual te da a entender que en su organización social, en su sistema económico, hasta en sus sistemas de ceremonia y cómo miran el mundo, su cosmovisión, está fundamentalmente integrado a ese producto del maíz. Es una cosa que es espeluznante cuando uno lo lee y lo reconoce. Precisamente como la forma en que se organiza los imperios, ¿verdad? La forma en que se organizó el hombre blanco fue a través de un ataque significativo hacia la forma de organización de la cultura de esos pueblos. Tengo que traer a colación un libro muy interesante de una historiadora que se llama Rosanne Dunbar Ortiz.
que publicó un libro que se llama La historia indígena de los pueblos de Estados Unidos. Ella dice que había que tumbar el mito de la expansión y de otras cosas que se habían establecido sobre el desplazamiento del hombre blanco. Y dice, por ejemplo, en el libro que, vamos a decirlo de esta manera, la política del hombre blanco y de expansión estaba contra los pueblos indígenas porque era la visión imperialista de eliminar todo lo que estaba en el medio y capturar aquellas cosas que le servían de beneficio a la gente indígena y a la misma vez le iba a servir de beneficio a ellos. Por lo tanto, la tierra, el maíz, todo eso, pues tú lo ves un gran ataque a la forma de organizar que tuvo la expansión imperialista de estos pueblos en contra de los pueblos como los Lakota y otros más pueblos indígenas. Lo muy reciente que yo recuerdo también es como en un momento dado, cuando está el presidente Bush, quería que muchos de estos pueblos produjeran gran cantidades de maíz, especialmente México y otros más, inclusive los Estados Unidos, el pueblo Lakota y otros más, para que produjeran cantidad de maíz para crear etanol. ¿Ves? Y obviamente el maíz es más importante como medida de alimentación y parte de un sistema ecosocial que tienen estos pueblos indígenas, donde obviamente la forma del capitalismo quería destruir la base de todos ellos. Recuerdo una columna muy interesante y hasta cómica que escribieron y decían al presidente Bush, de mi maíz ni un grano. Y obviamente en esa expresión estaba claro de que no iban a someterse, y esto es lo que vemos aquí, tratar de someter al desarrollo de un pueblo que se basa, entre otras cosas, en su tierra agrícola y entre unos productos principales, además de los demás que nosotros tenemos, frijoles, habichuelas, soya y demás, pero también el maíz es parte integral no solo de la alimentación, sino de la cultura de estos pueblos. Así que por eso es que yo creo que ahí es que tenemos que mirar de esta manera esto que tú presentaste. Muchas gracias, José Israel. Lidia, ahora si tú quieres hacer algún comentario, porque tu cultura guatemalteca también está, como dijo don Pascual, muy vinculada a la historia del maíz, así que adelante. Sí, y también yo creo que tenemos que platicar que cuando hablan del sistema norteamericano, que el sistema está quebrado. Se habla mucho cuando vemos de el racismo, la política y las diferentes cosas que la gente indígena, las personas de descendencia africana y las diferentes personas que han emigrado a este país. Pero lo más importante es saber que el sistema está trabajando exactamente como lo diseñaron hacer. Es una jerarquía donde pone el valor de los blancos sobre el valor de las personas, especialmente las personas que eran encargados de estas tierras, de estos terrenos, ¿no? Entonces es muy, muy importante saber que cuando un pueblo es saludable, sabemos que hay una inversión en los recursos sociales, ¿no? Lo que las tradiciones, las relaciones intergeneracionales entre familias, jóvenes, mujeres, hombres, personas de medicina y también con el entorno construido, ¿no? Que se siembra, que cómo se toma en cuenta la naturaleza y los recursos, no para comodificarlos, no, pero cómo dar para tomar lo que necesitamos y regresar. Y también sabemos que un pueblo es saludable cuando hay oportunidades económicas y educacionales, ¿no? Y eso todo eso el maíz y la siembra lo trae. Trae ceremonia, trae relaciones comunitarias, trae una manera de traer inversión a los pueblos.
Entonces es muy importante empezar de platicar críticamente de cuáles son esas leyes que necesitamos revisar y cuáles debemos tomar un análisis de estas leyes que están presentes de nosotros y las políticas. ¿A quién les dan ventaja estas leyes, ¿no? Y vemos que la ventaja son para corporaciones que están usurpando los recursos de nuestros terrenos y las personas indígenas. ¿Y a quién perjudica? Y vemos que las personas que son perjudicadas por esto son, como han dicho, en este caso, el pueblo Lakota. Sabemos que no ha habido una inversión en la nutrición. Sabemos de que nuestros pueblos indígenas tienen una historia de nutrición. Venimos de prevención de salud pública. Nuestras ceremonias, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros rituales ayudan a que nuestra civilización, a que nuestra comunidad esté saludable. Pero sabemos que cuando no está en inversión y cuando hay influencias como las drogas, como la violencia generacional que estos tribus han experimentado, entonces vemos a que es difícil, no imposible, pero es un reto muy grande, pero yo creo que teniendo líderes como Remy, como los Pódigos, como las 7 bandas de los Lakota Sioux que están trabajando para reclamar los derechos, como en la manera que cada uno de nosotros en tener estas pláticas estamos reclamando nuestra indigenez y también estamos enseñándole al mundo que nosotros traemos unas tradiciones de salud, de mejoramiento, no tan solo para nuestras personas, nuestros tribus, pero para todo el mundo. Muchas gracias, Lidia, por esos excelentes comentarios. Vamos ahora a ver 3 videos corridos. Vamos a ver el video número 7, número 8 y número 9, porque son cortos, que tienen que ver precisamente con otros aspectos de la economía agraria de los que se desarrollan en los pueblos indígenas, en el caso de los Lakota, pero que eso no pertenece a ellos, que son concesiones que el gobierno tribal, que es un gobierno corporativo dominado por los Estados Unidos, le hace a esos granjeros blancos para beneficio de ellos y no de su propio pueblo. Así es que vamos a pasar ahora a esos videos y luego los comentamos. Adelante, Freddy. Como vieron ustedes en estos 3 videos, primero el de los Rollos de Heno, eso es una finca grandísima, o sea, un terreno grandísimo. Yo solamente grabé un poco de ello. Las vacas color marrón, que le llaman Hereford, y las vacas negras, que son las Angus. Esas vacas son de granjeros blancos que le alquilan las tierras. Lo mismo que los rollos de heno, esos rollos de heno, eso es una industria grandísima en todo ese territorio indígena. El pueblo indígena no se beneficia de eso porque lo que ellos pagan es una miseria por el alquiler de las tierras.
y como necesitan tantas extensiones de tierra para tener las vacas, ahí ustedes vieron un grupito pequeño de vacas, pero eso cuando uno pasa por esas tierras, esos son vacas y vacas y vacas por todos lados, y entonces se necesita dejar la tierra descansando. Una vez las vacas terminan de pastar en un lugar, las tienen que mover a otro lugar para que entonces haya pasto nuevo y ese pasto que ya las vacas comieron se renueve y así sucesivamente. Entonces eso es de nuevo la explotación de las tierras indígenas de los pueblos, en este caso los Lakota, pero eso pasa en muchos otros pueblos indígenas por granjeros y empresarios blancos y no le permiten a ellos realmente el usufructo de sus propias tierras. Así es que vamos a ver algunos comentarios. José Israel, tú que eres economista, si puedes hacer un análisis de esa situación, ¿qué te parece? Bueno, esta historia se repite fundamentalmente y pasa en los pueblos de América Latina, pasa en Bolivia, pasa en Colombia, pasa en muchos lugares del mundo donde tú tienes, como se dijo anteriormente, unos ciudadanos que se tratan como de segunda clase. No importa dónde estén ubicados, en la expansión de la economía, de los sistemas capitalistas, de los grandes empresarios, en contubernio con el gobierno, que no responde obviamente ningún gobierno, excepto el de Evo Morales en un momento dado, que respondía en cierta medida al reclamo indígena, pues tú los ves obviamente con un gran ataque hacia su modo de vida. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que quiere es fundamentalmente hacer explotación de la mano de obra, de la tierra, de generar los volúmenes excedentes de capital, ganancias, porque así es que funciona. Obviamente, aún dentro del marco de decir, como dice el discurso típico de muchos de los gobiernos, que respetan a los indígenas. Me recuerdo también lo que está pasando en el Amazonas. He visto videos que eso es una cosa terrible. Entonces tienes un gobierno de Bolsonaro que lejos de ir en contra de eso, auspicia toda esa explotación de esa tierra y de ese bosque y de esos recursos naturales tan importantes para el mundo. Así que lamentablemente esta es la historia de lo que hemos visto una y otra vez a través de prácticamente toda la América y que obviamente se replica también en los Estados Unidos. Con eso es mi comentario. Y lo voy a tener que dejar porque tengo que salir este momento. Muchas gracias. José Israel, muchas gracias. Saludos, bien. Bien, vamos a escuchar algún comentario de parte de don Pascual. ¿Qué le parece eso, don Pascual? ¿Y cómo se relaciona con la situación del pueblo maya en Guatemala y también en México? Porque en México también hay mayas, ¿verdad? Que a lo mejor usted ha viajado por Chiapas. Yo he estado por allá con los hermanos mayas también y con los Osiles y Quetzales de allá de esa área. Así es que adelante, don Pascual. Sí, el pueblo maya abarca el sur de México, todo Guatemala, todo occidente de Honduras y todo occidente de El Salvador, o casi todo El Salvador. Todos estos países formaba parte del territorio maya. Entonces, pero específicamente en Guatemala, pues exactamente como está sucediendo en el pueblo Lakota, si vemos todas esas imágenes que usted pasó, tanto los rollos de heno y las vacas, es una invasión pues directamente de los territorios de los pueblos originarios que son los Lakotas. Exactamente lo que está pasando en el área maya, en Guatemala. En Guatemala, todas las tierras donde no hay montañas, donde es tierra para cultivar, está en manos de muy pocas familias, de unos 15 a 20 familias, si mucho a estas alturas. Son los dueños de extensiones de tierra, grandes extensiones, lo que los llaman fincas ahora.
tienen 3, 4 fincas de unos 20, 40, 60 millas cuadradas. Y también otra de las cosas que está pasando de hace 30 años para acá, 20 años para acá, las minerías. Cuando el gobierno, cuando el blanco dice, aquí hay minas y aquí nos quedamos, les importa un pepino, como decimos, se llegan y empiezan a destruir montañas, cerros, fuentes de agua, acuíferos, todo lo destruyen totalmente. No les importa todo lo tóxico que utilizan, aceites, químicos, lo tira en los ríos. Les importa si allá abajo viven comunidades indígenas. Así está. Las extracciones de cualquier mineral son como dueños y poderosos para todo eso. Y si llegan, es que llegaron. No respetan nada. Eso es lo que hay actualmente en los territorios del pueblo maya. Me acuerdo el año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado, en el oriente de Guatemala, donde cerca de Honduras y El Salvador hay una mina grande de níquel, que es una mina que está en poder de una empresa rusa, y llegaron, pidieron al gobierno de Guatemala que entre toda su maquinaria para destruir cerros, volcanes, para destruir ríos y meterse para sacar todo el material. Simplemente contrataron y hablaron con el gobierno de Guatemala, y el gobierno sacó a 5 o 10,000 miembros del ejército, acompañaron toda la maquinaria, entraron, les importó a las familias indígenas que estaban cerca. Eso es lo que está pasando. Veo igual exactamente lo que está pasando en territorio Lakota, con todas esas siembras, con todas esas vacas, con todos esos arroyos que están ahí. Pero yo no entiendo qué es eso, los rollos de heno, por qué lo tienen ahí, qué es lo que producen o para qué les sirve. Eso no entiendo todavía. ¿Cómo no? Pues le explico. Eso es los rollos de heno se usan para alimentar las reses, el ganado, en otros lugares donde no hay tanto territorio con pastizales como en el caso de los Lakota. Entonces, ellos contratan, o sea, los agricultores blancos le contratan esas tierras al gobierno Lakota, que se supone que sean del pueblo Lakota. Ellos se las contratan por una miseria de dinero, cogen la hierba, hacen esos rollos de heno, los dejan ahí un tiempo en lo que empiezan a secarse, y luego los montan en unos camiones grandísimos y se los llevan para el sur de los Estados Unidos, donde no hay mucha vegetación, donde es más árido, por ejemplo, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, para alimentar el ganado de esas áreas, porque allá no hay mucha hierba. Y entonces usted puede ver esos camiones saliendo del territorio Lakota y de otros territorios indígenas cargados de heno, y eso es una mina de oro, porque eso deja mucho dinero. Vamos a pasar con Lidia ahora para que Lidia nos haga algunos comentarios si ella desea sobre esos videos. Adelante, Lidia. Sí, pues como han dicho los otros compañeros, ¿no? Que viendo este sistema sabemos que la producción industrial del uso de vacas, de producir leche, causa mucho más polución del ambiente que los carros, ¿no? Entonces sabemos que también eso empezar a ver ese análisis, ¿no? Que otra vez, ¿qué es más importante, no? ¿El dinero que están ganando
o la salud de nuestro ambiente, la salud de las personas que están allí. Y también vemos que, como usted ha dicho, las pólizas son que el uso o la cantidad de que ellos contribuyen a la economía indígena es mucho menos de lo que ellos están ganando. Entonces, eso es algo muy importante para nuestros pueblos indígenas, que la reciprocity, era algo muy importante, ¿no? Era una manera de cómo en tribus uno mantiene relaciones, ¿no? Que lo que yo doy, la persona que lo está, que hay un intercambio que es justo. Hay un intercambio que indica el respeto que se tiene para, digamos, un negocio, pero no lo vemos como un negocio, ¿no? El intercambio, el tianguis, ¿no? El ir a comprar algo o el ir a cambiar algo por otra cosa y darle el valor que se le da al respeto para mantener esa relación. Y vemos que esa tradición no la han mantenido, ¿no? Esa tradición, como digo, hay una jerarquía donde las personas y también la propiedad unas veces la propiedad es más que las personas que viven allí. Entonces, como les digo, y también hay muchos esfuerzos de los pueblos indígenas que han tratado de parar, como ha platicado Tad, cuando están haciendo minas o están tratando de minar los lugares sagrados. Ahorita hay muchos lugares donde los pueblos indígenas están resistiendo, están reclamando nuestros terrenos tradicionales, y estamos diciendo alto a esto, porque estamos en un tiempo donde necesitamos usar nuestra voz, usar esta plataforma que tenemos para todas las personas que nos pueden ver, que cómo apoyamos estas tradiciones indígenas, estas tradiciones culturales, esas tradiciones que nos traen salud. No tan solo a las personas que son indígenas, pero a las personas que viven en todo este ambiente. Entonces es importante reconocer los recursos tradicionales que tenemos y tomar hacer un alto a esta explotación de nuestros recursos naturales y de una explotación de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Lidia. Vamos ahora a ver el último video, precisamente para que vean a ustedes lo que es una empresa agrícola, porque yo logré grabar el lugar donde está la maquinaria de esta empresa que está dentro del propio territorio indígena, pero que no es de ellos, sino de agricultores blancos estadounidenses. Vamos a ver ahora, ya para casi finalizar el programa, el video número 10, que como le expliqué es de una empresa agrícola que está en ese territorio, y luego hacemos unos comentarios finales para despedir el programa, agradeciéndole antes que nada a José Israel, que se tuvo que excusar, a don Pascual y a Lidia por haber participado en este programa de hoy. Así que adelante, Freddy, con el video número 10.
Bueno, amigos y amigas, ustedes pudieron ver en estos dos videos la diferencia entre lo que es la empresa agrícola de los granjeros blancos. Todos esos edificios grandísimos, esos camiones, esos tractores que ustedes vieron ahí, no son de los Lakota, de los indígenas Lakota. Esos son de los granjeros blancos y están dentro del territorio indígena Lakota. Ellos tienen el usufructo, como yo dije anteriormente, de las tierras, de las siembras de maíz, de las siembras de otros productos agrícolas que ellos desarrollan, como el sorgo también y otras cosas, y de los pastos para hacer heno, que ustedes vieron, del ganado, de las vacas. Tienen todas esas empresas, mientras los indígenas no tienen prácticamente nada, y eso lo vieron en el video número 11, el último video, que es la villa de Bridger, que queda cerca de donde vive mi familia. Yo fui allá y la grabé también. Apenas son unas cuantas casitas. Y si ustedes se dieron cuenta, no hay nada alrededor excepto hierba, ¿verdad? Porque no siembran, no tienen capacidad económica para poder desarrollar su propia economía. Y entonces, pues vamos ahora a unos comentarios finales de parte de Lidia primero y después de don Pascual para ir despidiendo el programa. Adelante, Lidia. Sí, es importante saber la historia de los Estados Unidos con los pueblos indígenas aquí en los Estados Unidos. Las intenciones que hubieron con sacar a la gente de sus propios territorios, de mandar a jóvenes a las escuelas, y sabemos que ahorita están sacando mucho de la violencia contra los niños que hubo en esos tiempos. Sabemos que se les quitó el idioma, sabemos que se les quitó las tradiciones, que a muchos niños los quitaron de sus familias, ¿no? De ser adoptados. Habían leyes para adoptar a indígenas y pues sacar lo indígena de ellos. Entonces es algo muy importante saber esa historia, porque muchas veces cuando la gente ve pobreza, ve alcoholismo, ve problemas con drogas, piensa que es un problema individual, ¿no? Que es algo que una persona, una decisión individual. Pero si sabemos la historia, las estrategias, la violencia que se construyó hace 250 años, vemos los resultados ahora. Cuando un pueblo se le quita esa conexión de los mayores, de tener esas relaciones saludables, entonces vemos esas pobrezas, vemos que muchos de los tratados se quebraron, que hubo entendimientos de uso de los territorios. Como indígenas somos personas que incluimos a la gente, que decimos vamos a compartir las enseñanzas con ustedes para el mejoramiento de todos nuestros pueblos, pero fue algo que el sistema estuvo más interesado en ganancias, en lo que vemos las riquezas. Las corporaciones de ahora son el dinero que ellos han invertido, son a las manos de la gente indígena, de las personas que trajeron de esclavitud de África. Entonces es muy importante saber que esas condiciones no son por decisiones individuales de personas, pero son por decisiones del gobierno que hemos visto. Hasta aquí en California sabemos que en un parque nacional que se llama Point Reyes, han estado también en la misma cosa. Tienen granjeros y les han dejado usar esos territorios por 60 años sin cobrar mucho. Y en el 2021 todavía el gobierno decidió continuar por otros 20 años. Entonces, no es un problema que existe solamente en una parte de este país, pero sirve por todos los países. Pero lo que sí quisiera decir que hay también un movimiento contra estas políticas
Es importante saber que ahora hay un interés en cómo apoyar a las personas indígenas, a los tribus indígenas. Empezamos con reconocer el terreno que estamos. Ahora lo que se dice land acknowledgement, que mucha gente dice estamos en ese territorio, pero también hay diferentes maneras de contribuir con las organizaciones indígenas. Es importante saber cuáles son los tribus locales y en qué manera los podemos apoyar, en qué manera la podemos apoyar políticamente, espiritualmente y convivir como una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia, también por tus comentarios y te agradecemos también la participación en este programa. Adelante, don Pascual, para unos comentarios finales de su parte. Pues gracias. Para mí es triste ver esta comunidad que está como abandonado a su suerte. Se ve que no hay ningún árbol, ni de ciruela o alguna planta, alguna hierba, alguna legumbre que se puede ir a tomar y consumir. ¿De dónde viene toda la alimentación de esas familias que están ahí? Se ven como encarcelados en su propia área. Yo pienso como en el pensamiento de los pueblos indígenas. El pensamiento de los pueblos indígenas está el comunitarismo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Trabajar en apoyo, trabajar en cooperación, trabajar en cooperativa, trabajar ayudándonos de uno a otros. Creo que es uno de los de las políticas que hemos perdido también, pero no es culpa de nosotros, es culpa del colonialismo en sí, que nos han sacado de nuestros pensamientos, de nuestra espiritualidad, de nuestras maneras de comunicación. Pero si hay, pero como dijo Lidia, si hay chance de hacer eso, con gusto lo podemos hacer. Caso mío, como digo, me da tristeza ver, pero también me da energía y fuerza en decir, algún día voy a llegar allá, voy a ver qué hacer ahí. Yo veo que pues se puede sembrar, que yo veo que se puede sembrar vegetales, se puede sembrar árboles, se puede sembrar árboles frutales. Yo sé que se puede. Entonces, pero como igual en nuestros pueblos indígenas en el sur, cuando los pueblos son abandonados, son abandonados. El gobierno nunca les interesa, bueno, les llevo este dinero para semillas, para fertilizantes, para hacer alguna producción o algún arte. Los gobiernos no se interesan, pero solo se logra a través de estas maneras de comunicación, como lo que ustedes nos están compartiendo ahora, se puede hacer, se puede ayudar, nos podemos ayudar, podemos llegar ahí. No vamos a morir de hambre si decidimos ir un mes, ir a trabajar allá. Quizá comemos cada 2 días, una vez al día, pero lo podemos hacer. Entonces yo hasta me ofrezco a hacer eso si algún día alguien se organiza o nos organizamos para ir a apoyar a alguna comunidad, con gusto lo podemos hacer, porque sí da tristeza. Nuestra gente están abandonados a su suerte. Me imagino que hay ancianos, hay niños, hay mujeres, hay jóvenes ahí, perdidos en el abandono. Entonces, gracias por su trabajo y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted también, don Pascual. Muchas gracias a usted también por su participación, a Lidia, y un abrazo y un saludo fraterno como siempre. Vamos a estar más en contacto. Vamos a tomarle la palabra a don Pascual para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Si podemos hacer algún tipo de actividad para ayudarlos a ellos allá. Así es que
Buenas noches a todos y hasta el próximo programa.